¿Cómo les va? Les damos una vez más la más cordial bienvenida a Mirador Universitario, la opción televisiva de la UNAM para la educación abierta y a distancia. Hoy estamos de plácemes ya que damos inicio a un nuevo curso de actualización. Como usted sabe, uno de los principales objetivos de Mirador Universitario es apoyar la educación continua a distancia, en este caso con el apoyo de la televisión. El curso al que damos inicio surge gracias a la alianza ganadora que hemos establecido la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y el Instituto de Investigaciones Sociales, por supuesto, de la UNAM. Y bueno, el tema es por demás interesante, de impacto y desde luego tiene una magnitud fundamental en el contexto del México de hoy. Y precisamente el nombre del curso es Gobernabilidad y Gestión Pública en el México del siglo XXI. Así que bueno, vamos a dar inicio presentando a los invitados que nos acompañan para esta primera sesión. En primer lugar, presento al coordinador académico de este curso, con quien ya hemos tenido la realización de un diplomado que fue de todo éxito y a quien doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias, Montserrat. Al doctor Roberto Moreno Espinosa. Él es coordinador de posgrado en Administración Pública de la UNAM y coordinador académico del curso, como ya mencionamos. Bienvenido y un gusto que estés aquí. Muchas gracias nuevamente y bueno, pues compartir esta experiencia interinstitucional, que siempre las sinergias son verdaderamente extraordinarias y eso esperamos para este curso, por supuesto. Por supuesto, muchas gracias, Roberto. Igualmente tengo el gusto de presentar a la doctora Rosalba Casas Guerrero. Ella es directora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Gracias, Montserrat. Es un placer acompañarlos en este inicio de este curso de actualización. Y para nosotros es un gusto tenerte aquí en Mirador Universitario, Rosalba. Muchas gracias, muy amable. Y también nos acompaña el doctor Alfredo Andrade Carreño. Él es coordinador del doctorado en Sociología de la UNAM. Alfredo, bienvenido. Muchas gracias, buenos días, y para nosotros es un placer estar en este esfuerzo conjunto que va a ayudar a conocer muchos aspectos relevantes de nuestra sociedad. Así es, muchas gracias, Alfredo. Y bueno, Roberto, para iniciar un poco, yo te preguntaría, ¿cuál es la importancia que tiene el tema de este curso per se, sobre todo en el contexto actual del México que estamos viviendo? Montserrat, yo creo que los procesos que estamos viviendo a nivel nacional, los problemas sociales, los problemas políticos, una transición a la democracia compleja, difícil, pero que de cualquier manera vamos adelante, provoca problemas de gobernabilidad realmente difíciles, pero también encontramos una sociedad cada vez más participativa, contestataria, con capacidad de gestión. Entonces todo este tipo de elementos dan pauta a una nueva gobernabilidad en este país. Entonces es fundamental que estemos impulsando un debate de ese carácter con el propósito de que realimentemos de manera conjunta a lo que está sucediendo en entidades federativas, a nivel de los gobiernos municipales y naturalmente a nivel nacional, por lo cual un curso, un análisis sobre los asuntos vinculados a la gobernabilidad, a la gestión pública en nuestro México ya del siglo XXI, son asuntos de la mayor relevancia y que queremos compartir desde luego con nuestro público televidente, con instituciones educativas, con organizaciones políticas, con gobiernos locales, etcétera, y creo que esas son las expectativas para el presente curso, Montserrat. Así es, muchas gracias, Roberto. Doctora Rosalba Casas, si eres tan amable, ¿cuál es el papel que tiene la UNAM en la promoción de este tipo de debates, específicamente en el tema de la gobernabilidad? Bueno, a mí me parece que nuestra universidad tiene un papel, digamos, predominante en cuanto a difundir, digamos, la discusión de estos temas que son de actualidad. Pero un asunto que a mí me parece de la mayor importancia es sobre todo difundir la definición o la conceptualización de este tipo de fenómenos, ¿no? Creo que el concepto de gobernabilidad se ha utilizado y se ha abusado de su uso, pero creo que justamente este curso dará los elementos a un conjunto de actores de la sociedad para que entiendan, bueno, de qué estamos hablando cuando hablamos de gobernabilidad, ¿no? La gobernabilidad sea sobre todo, el tema de gobernabilidad sea sobre todo aplicado al tema digamos, del sistema político mexicano. Sin embargo, hay otras esferas en donde, bueno, podemos hablar también de gobernabilidad, sobre todo en la gestión pública, como lo mencionaba el doctor Roberto Moreno, y en temas relacionados con las políticas sociales, ¿no?
Y ahí, bueno, yo creo que otro aspecto importante que nuestra universidad de alguna manera tiene que difundir en este curso es, bueno, cuál es el papel de las ciencias sociales, ¿no?, con respecto a este asunto de la gobernabilidad, ¿no? ¿Qué entendemos por gobernabilidad? ¿Qué entendemos por gobernanza? Que son conceptos que se usan a veces indistintamente, pero que yo creo que es importante que se desarrolle un entendimiento completo de estos temas por parte de distintos actores de la sociedad, principalmente de funcionarios públicos que están justamente en la toma de decisiones. Así es. Muchas gracias, Rosalba. Doctor Alfredo Andrade, y el curso como tal, hablando de gobernabilidad y de gestión pública, ¿cuál es su importancia en el contexto nacional e internacional? Su importancia es relevante, sobre todo si tomamos en cuenta que nuestras sociedades se han enriquecido en cuanto a características, se han vuelto más complejas, más densas, nuestra ciudadanía se ha vuelto más participativa, más demandante, hay una mayor sensibilidad y conciencia sobre las expectativas y demandas sobre calidad de vida y sobre el reclamo y derecho a participación de los ciudadanos. Esto implica que no solo el individuo, sino también sus formas de organización colectiva, asociaciones civiles y ciudadanas, se convierten en elementos relevantes de transmisión de necesidades, de intereses y de toma de decisiones. Esto vuelve a la sociedad más compleja, las relaciones entre Estado y sociedad se vuelven más dinámicas, más complejas, y también demanda la participación de amplias instituciones, donde las instituciones educativas y donde nuestra universidad tiene un rol muy importante. Entonces, la posibilidad de atender los cambios que sufre nuestra sociedad, la presión que sufren los sistemas de gobierno, por ejemplo, también la expresión política de los ciudadanos, la demanda en cuanto a calidad de vida, hace relevante la posibilidad de que instituciones como la nuestra contribuyan al enriquecimiento del saber sobre estos aspectos. Así es. Muchas gracias, Alfredo. Y bueno, para concluir esta introducción al curso, Roberto, yo te pediría, para tener precisamente un contexto, correcto, hablando de contexto nacional e internacional, para los participantes en este curso, ¿cuáles son los temas que van a tocarse a lo largo de este curso de actualización? Mira, el curso de actualización lo hemos organizado en 4 módulos. Incluso vamos ahorita a ver en pantalla la organización, la estructura fundamental. Ahí tenemos el título de nuestro curso, Gobernabilidad y Gestión Pública en el México del siglo XXI, y el primer módulo lo vamos a dedicar, como ya la doctora Rosalba Casas lo planteaba, a analizar la gobernanza contemporánea, los conceptos fundamentales y los enfoques. Es un elemento fundamental con el propósito de que vayamos fijando elementos básicos y los enfoques correspondientes. Este módulo 1 tiene los objetivos que tenemos planteados ahí: analizar los conceptos de gobernabilidad y de gobernanza, explicar cómo el enfoque histórico comparativo y demás elementos nos permiten tener una visión de las premisas históricas, pero también de las actualidades y de las perspectivas que tiene la gobernabilidad. Tenemos en el módulo ya 4 paneles. El primero de ellos es aproximación precisamente al tema de la gobernabilidad y cuáles son los conceptos fundamentales, reitero, con el propósito de que vayamos entrando en materia. Nuestro panel número 2 lo vamos a dedicar precisamente a la gobernabilidad en México de ayer y hoy, con el objeto de que ponderemos los factores que están ahorita conjugándose para tener la realidad que compartimos constantemente. El panel número 3 lo vamos a dedicar a un análisis comparativo en la región, tanto del caso mexicano, el caso chileno, el caso brasileño, el caso argentino, para lo cual vamos a disponer incluso de especialistas, como en cada uno de los paneles, con el objeto de que podamos debatir en torno a este tipo de procesos y tengamos una visión de la región. Nuestro panel número 4 vamos a tener una aproximación empírica al tema de la gobernabilidad y de la eficiencia en la gestión pública. Quiere decir que también vamos a incursionar hasta en metodologías que nos permitan evaluar, ponderar una serie de indicadores para medir tal o cual proceso en la materia de nuestro curso. El siguiente módulo lo vamos a dedicar a lo que corresponde a los determinantes fundamentales de la gobernanza y de la ingobernabilidad, gobernabilidad e ingobernabilidad, que conjugan una serie de factores que hoy en el México están presentes y que, bueno, pues tratamos de movilizarnos o de caminar dentro de este tipo de contextos.
Los objetivos que nos proponemos están ahí a la vista también. Menciono solamente algunos: analizar el nuevo equilibrio entre los poderes públicos, examinar de qué manera la gobernabilidad se enfrenta a diversos retos como la corrupción, el narcotráfico, etcétera, explicar asimismo los elementos democráticos o problemas de transición que aún prevalecen. Estos son aspectos básicos que vamos a dedicar en este segundo módulo. Nuestro panel número 1 lo dedicamos a la relación entre los poderes públicos, una nueva relación que consideramos expresa no solamente en el ámbito federal, sino también en el de las entidades federativas, elemento básico. El panel número 2 está orientado a analizar la cultura política, los medios de comunicación y los avances en cuestiones de transparencia pública. Estos aspectos nos parece que son vitales con relación a cómo nuestra sociedad ha entrado en una nueva dinámica, en una nueva percepción, pero todavía arrastrando cierto tipo de problemas o vacíos. El panel número 3 está dedicado al multiculturalismo y al capital social. Hoy toda una serie de elementos que se están jugando, que se están analizando a nivel nacional y que son también partes fundamentales de nuestro curso. El siguiente panel está dedicado a la violencia, a la inseguridad nacional, al narcotráfico como factores de ingobernabilidad. Hoy el país vive una turbulencia que tenemos que debatir sobre ella, tenemos que explicarla de tal manera que también está contemplada dentro del curso. El siguiente panel está dedicado a la cuestión de los déficits democráticos, problemas de corrupción, el desempeño del Estado, su influencia en fenómenos de la gobernabilidad y de la ingobernabilidad, que también los vamos a puntualizar. Nuestro panel número 6 de este segundo módulo está dedicado a destacar los factores socioeconómicos intervinientes en la gobernabilidad y en la ingobernabilidad. Tenemos que hacerlo de manera interdisciplinaria y con enfoques de tal manera que podamos analizar el fenómeno y los procesos de manera más integral. El siguiente módulo está enfocado al estudio de las dimensiones espaciales de la gobernabilidad y de la nueva gestión pública. Esto nos permitirá hacer análisis para los cuales tenemos contemplados los siguientes objetivos, que también aparece en pantalla: explicar cómo la gobernabilidad y la gestión pública enfrentan distintos problemas en función del espacio en que llevan a cabo su acción. En esta perspectiva queremos analizar tanto el ámbito nacional como el ámbito que está sucediendo en las entidades federativas y desde luego a nivel de nuestros municipios. Nuestro panel número 1, gobernabilidad y territorio, los problemas asociados a ello, incluso algunos elementos de carácter geopolítico que son esenciales en el momento actual, siempre lo han sido, pero hoy son particularmente relevantes ante los nuevos procesos de globalización que estamos viviendo. Tenemos nuestro siguiente panel, el número 3, que está dedicado a la gobernanza y nueva gestión pública metropolitana y estatal. Sin lugar a dudas que vivimos en un espacio territorial de una complejidad impresionante, que tiene que ver con lo que hoy estamos denominando gobernanza metropolitana y que es uno de los aspectos que vamos a analizar en este tercer módulo. Nuestro tercer panel está vinculado a la gobernabilidad y gestión pública en los gobiernos locales, que está vinculado con los elementos que estamos analizando precisamente. Y nuestro módulo 4, la nueva gestión pública en diversos renglones sociales. Este módulo naturalmente recupera incluso algo a lo que se referían tanto Alfredo como Rosalba, de cómo estamos enfocando el asunto de la gobernabilidad, la gobernanza y los aspectos afines. Esto es parte, evidentemente, de cómo estamos nosotros impulsando este debate que consideramos que es definitivamente necesario, y con la participación de especialistas destacados consideramos que vamos a lograr una interlocución realmente importante. Este módulo 4, ahí tenemos marcados cuál es el objetivo, que es con el que cerramos. Si gustan pasamos a los contenidos de nuestro panel, las nuevas tendencias y modalidades educativas, en donde vamos a debatir precisamente experiencias como la de la propia Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia. El panel número 2 lo tenemos orientado hacia analizar los nuevos horizontes en las ciencias sociales,
cómo estamos enfocando de manera interdisciplinaria también este tipo de procesos, problemas, impactos. Nuestro panel número 3 lo dedicamos a algunos aspectos nuevos de la gestión social, una gestión social que estamos percibiendo cada vez elementos de solidaridad, de cooperación y toda esta serie de impactos vinculados a la gestión social. Esta es una panorámica general de lo que en las próximas 16 sesiones pues vamos a estar compartiendo con nuestro público especializado y público abierto, Montserrat. Así es. Pues muchísimas gracias, Roberto. Nosotros vamos a ir a una breve pausa y al regreso se queda el maestro Roberto Moreno con sus invitados para presentar a ustedes el objetivo de la primera sesión, así como algunas puntualizaciones con respecto a la forma de trabajo. El curso, esta parte de televisión, es solamente una parte de una forma de trabajo más general. Habrá una página web, asesores específicos que estarán pues justamente dando la tutoría necesaria a las personas inscritas en el curso. Así que me permito despedir entonces a los invitados, desde luego a la doctora Rosalba Casas Guerrero, titular del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Muchísimas gracias, Rosalba. Gracias a ti, Montserrat, muy amable. Y también al doctor Alfredo Andrade Carreño, coordinador del doctorado de Sociología de la UNAM. Muchas gracias, Montserrat. Buenos días. Y muchísimas gracias, Roberto. Pues a ti, toda Montserrat. la suerte. Vamos nosotros a una breve pausa y regresamos entonces al inicio formal de la primera sesión. Esto es Mirador Universitario, la opción televisiva de la UNAM para la educación abierta y a distancia. Regresamos. Continuamos transmitiendo desde nuestras instalaciones de nuestra máxima casa de estudios en este que es nuestro primer panel, nuestro curso de gobernabilidad y gestión pública en el México del siglo XXI. Contamos para nuestra primera sesión con destacados especialistas en el tema. Todos y cada uno de ellos tienen una trayectoria académica y en la función pública y en el ejercicio profesional muy amplia. Quiero presentarles muy sintéticamente, toda vez que lo
relevante es estar interactuando con ellos. Contamos con la presencia del doctor Ricardo Valle Berrones, quien es profesor e investigador de carrera de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Ricardo, bienvenido. Gracias, a este primer panel. Gracias. Está con nosotros también la doctora María del Carmen Pardo López, destacada investigadora del Colegio de México, quien recientemente estuvo en la India desarrollando algunas actividades académicas en Sudamérica. Mari Carmen, bienvenida, como siempre, que nos has venido apoyando. Muchas gracias. Y también está con nosotros quien a lo largo también del programa va a estar compartiendo la actividad académica, la coordinación académica de nuestro curso, la doctora Berta Lerner Sigal, quien es investigadora de carrera del Instituto de Investigaciones Sociales, que dicho sea de paso, en el 2005 estuvo festejando el 75 aniversario. Se trata ni más ni menos que uno de los institutos de investigación más antiguos de nuestra máxima casa de estudios. Pues entrando en materia, Ricardo, yo te plantearía, ¿por qué es importante, por qué es relevante debatir actualmente sobre los asuntos vinculados o asociados a la gobernabilidad en este México, pues ya del siglo XXI, ya estamos transitando en ello? Bueno, primero porque creo que el país ha entrado a un conjunto de etapas novedosas, muy ricas en acontecimientos prácticamente inéditos, y también porque algunos problemas y fenómenos hoy lo estamos viviendo con mayor intensidad. Diríamos genéricamente que la etapa del México autoritario tuvo un enfoque, una cierta dinámica, pero hoy las nuevas realidades nos indican una gran redistribución del poder, nuevas alternativas, nuevas formas de posición, nuevas formas de interacción, y tenemos una realidad muy variada, muy nutrida, con diversos actores y con diversos grupos que desde luego tienen un lugar importante en la vida pública. Sin embargo, esto no se ha traducido necesariamente en ventajas regulares de calidad de vida, de seguridad, por ejemplo, de un debate razonado y racional de los asuntos públicos. Subsisten con estos fenómenos cuestiones de violencia, de inseguridad, cuestiones que nos alertan, por ejemplo, como el agotamiento de los recursos del petróleo, problemas del agua, tendencia muy fuerte del crecimiento demográfico, un deterioro en las finanzas del Estado, una quiebra prácticamente fiscal del gobierno mexicano, en fin, algunos elementos que hoy nos hacen pensar de otro modo las cosas y que están estrechamente vinculados con el problema de la gobernabilidad, que literalmente implicaría capacidad de gobierno. Y cuando encontramos algunas cuestiones tan delicadas en el país y de mucha sacudida, nos preguntamos qué está pasando justamente con la gobernabilidad. Y algunas partes del país, diríamos, son prácticamente zona de desastre, en particular el asunto de la inseguridad pública. Esta serie de elementos nos va dando la pausa, Mari Carmen. Por ejemplo, cuando hablamos de gobernanza, hoy hablamos tanto de gobernabilidad, gobernanza, gobernación y una serie de elementos, pero yo creo que es importante empezar a darle contenido, cómo entender hoy la gobernanza y más o menos en qué tipo de ambientes se va generando este tipo de asuntos, tanto como procesos como con enfoques académicos, diríamos. Mira, conceptualmente la gobernanza, digamos, tendría sentido dentro de la idea de gobernabilidad. Ricardo ya hizo alusión que la gobernabilidad es la capacidad de gobierno, en términos de tener suficientes recursos de todo tipo para poder satisfacer adecuadamente la demanda. Esto quiere decir que para eso necesitas una capacidad de gobierno mejor, de cualidades mejores. De ahí surge la idea y este concepto de gobernanza. ¿Qué quiere decir esto? Gobernanza, estaríamos pensando en un concepto que aludiera a un gobierno entendido de una manera más horizontal. ¿Qué quiero decir con esto? Un gobierno no necesariamente fincado en la jerarquía, en la autoridad, en el mandato, sino un gobierno que fuera y que sea capaz de dialogar, de consensuar, de incluir, de permitir, digamos, la interacción de muchos y diversos actores que fueran tejiendo esta capacidad
a partir del establecimiento, por ejemplo, de acuerdos en redes, en grupos, en segmentos, digamos, organizados de la sociedad, que permitieran contribuir a que el gobierno pudiera de manera mucho mejor, cualitativamente, resolver problemas. Y una vez que esto suceda, entonces la gobernabilidad se asienta de una manera mejor, entendiéndola como gobernabilidad justamente democrática. La gobernanza entonces es un componente muy importante de la gobernabilidad, es un concepto que alude a una forma de gobierno distinta y que las sociedades modernas están presionando hacia allá porque, bueno, efectivamente esta idea de gobierno autoritario, vertical, jerárquico se agota porque hay un montón de asuntos que exceden a esa posibilidad y entonces habría que imaginar fórmulas distintas y esta fórmula es la que permitiría un gobierno mucho más inclusivo, mucho más participativo, mucho más acorde, digamos, con necesidades sociales sentidas, pero de distintos grupos, incorporando a estos grupos en la solución de los problemas. Claro, incluso me gustaría destacar la horizontalidad a la que haces alusión. Hoy tenemos relaciones intergubernamentales más horizontales, tenemos sistemas de partidos, una interlocución más estrecha, más intensa entre Estado y sociedad, grupos con mayores capacidades que nos llevan definitivamente a una nueva gobernabilidad, a una nueva gobernanza relevante. Berta, ¿qué otros elementos incorporaríamos y hay que tomar en consideración en el concepto de gobernabilidad? Yo creo que esto es básico para seguir debatiendo en esta materia. El concepto de gobernabilidad es un concepto complejo, no hay un acuerdo específico sobre el término, como decía el profesor Uvalle. El concepto de gobernabilidad habla de un gobierno eficaz, que es un gobierno capaz de instrumentar las políticas, que las decisiones que toma lleguen a la base social. Sin embargo, se ha visto que no es suficiente para mantener la gobernabilidad con que el gobierno sea eficaz. Surge aquí la segunda concepción de la gobernabilidad, que la gobernabilidad no solo depende de la eficacia en que las políticas lleguen del gobierno a los gobernados, sino que el gobierno debe ser un gobierno justo, un gobierno que haga una redistribución de educación, de salud, de todos los servicios sociales, de tal modo que permita aumentar la calidad de vida. Asociada también a la idea de gobernabilidad está la idea de un gobierno estable. En la medida que el gobierno logra mayor eficacia, mayor capacidad, mayor distribución social, puede ser un gobierno con mayor estabilidad. Excelente. Excelente. Ricardo, tú hacías un conjunto de planteamientos con relación a toda esta serie de cuestiones de gobernabilidad, pero también vinculado al quehacer justamente del gobierno, de las administraciones. Yo creo que es un elemento importantísimo de los vínculos que tendríamos justamente entre la gobernabilidad y los quehaceres cotidianos. Me gustaría que se abundara un poco en el particular. Sí, como no. Yo creo que algo que no podemos perder de vista en este conjunto de nuevos elementos es el papel que desempeñan las administraciones públicas, tan largamente incomprendidas en los últimos tiempos, parece mentira, pero hoy nos damos cuenta que siguen siendo un factor fundamental y clave en todo lo que es diseño, proyecto y calidad de vida. Seguro. Y yo creo que hay que preguntarnos entonces cómo las administraciones públicas deben contribuir a producir y a reproducir condiciones de gobernabilidad. El concepto corre el riesgo de quedarse únicamente en lo abstracto si no le ponemos actores, si no le ponemos estructuras de operación. Y en el caso de la administración pública me parece que hoy día ocupa un lugar fundamental, porque ahí está la labor más importante de lo que es la conducción de un Estado, la labor de gobierno. Ahí está también la labor más importante de cómo, como decía Mari Carmen, articular, consensuar proyectos, planes y políticas, siguiendo el lenguaje también de Berta. Entonces la administración creo que tiene un conjunto de elementos claves que debe aportar una especie de plusvalor para que condiciones de vida regulares, estables, mejoramiento de sistemas sociales, individuales y familiares que también hay que tomar en cuenta, porque el problema de la gobernabilidad no solamente lo macro,
Hay que recordar que hay unidades micro, donde está la familia, el bienestar, la individualidad, que también tiene que ser recuperada. Y en el caso de México, por ejemplo, son los aspectos más vulnerables que tenemos en este momento. Basta ver el problema de las pensiones, el problema del desempleo, el problema de la exclusión social, el problema de la discriminación, y te toca cuestiones muy neurálgicas que no necesariamente están focalizadas en los problemas de gobernabilidad. Y ahí la administración tiene una gran tarea. Cómo reconvocar a estos grupos y fuerzas y organizaciones para que un esfuerzo, yo diría, de sinergia fuese posible que participaran y se articularan en un conjunto de decisiones públicas que sin duda necesitan una gran labor de coordinación. Este concepto que hemos perdido en la administración hay que recuperarlo, el lado de la coordinación social o la coordinación pública, no solamente la coordinación administrativa, que sigue siendo importante, pero hay cuestiones más claves. Hay que recuperar, algo que decía muy bien Mari Carmen, la administración de la horizontalidad del poder. Hoy el mundo, y México no es la excepción, manifiesta todo un conjunto de interacciones de abajo hacia arriba, lo que llamaríamos construcción de decisiones, de acuerdos, de políticas, pues son aspectos que atraviesan las administraciones públicas. Si no en balde se les exige que sean más abiertas, que sean más accesibles, que sean más manifiestas, que rindan cuentas, que sean transparentes. Esos elementos, desde luego que se están relacionados. Y en ese sentido yo creo que la gobernabilidad debe rediseñarse a partir de nuevas exigencias de la vida social nacional y también de la vida internacional. Yo creo que si los gobiernos o los estados no tienen respuestas idóneas o apropiadas para el mundo creciente de la globalidad, vamos a seguir teniendo problemas de ingobernabilidad interna. Y en este caso, el caso de México es un caso sumamente interesante como laboratorio de estudio, pero preocupante porque nos está reflejando un desfase entre lo que es la acción de gobierno y lo que es justamente la acción de los gobernados. Veamos nuevamente los saldos diarios de la vida cotidiana, algo está suelto, algo no está funcionando, y son cuestiones que tenemos que recuperar en una mesa de debate y de nuevo replanteamiento. Magnífico. Algo que yo quiero destacar es de que estamos llevando a cabo una interlocución con la sociedad mexicana, con sus organizaciones, con los ámbitos territoriales, con gobiernos estatales, con académicos de diferentes universidades, tanto de la región norte, centro, sur. En este debate, Mari Carmen, yo creo que esto de la gobernabilidad, la gobernanza en los niveles de los gobiernos locales, de las sociedades que también se organizan. Recientemente tuvimos experiencias, por ejemplo en Chihuahua, como hay bastantes organizaciones ya de las denominadas de la sociedad civil, hay toda una serie de aspectos que están en el ambiente. Yo creo que valdría la pena también abundar en ello. Sí, el concepto de gobernanza, digamos, adquiere sentido en la medida en que, como señala Ricardo, se vuelva una realidad, porque no nos podemos quedar discutiendo conceptualmente si sirve o no sirve, si realmente no podemos llegar a tener, por lo menos en México, un modelo, digamos, de gobierno que contenga, digamos, las características de lo que el concepto sugiere, que es este gobierno inclusivo, participativo, etcétera. Algo que es muy interesante respecto a la pregunta que haces es que en México el cambio parece que se está dando efectivamente de abajo hacia arriba y casi de manera intuitiva y inconsciente. Los gobiernos locales encuentras, digamos, semillas de lo que podríamos entender como gobernanza de una manera mucho más visible de lo que ocurre a nivel agregado y federal. ¿Por qué? Quizá porque la urgencia de los problemas, quizá porque el gobierno tiene que estar más cerca de la sociedad, quizá porque la sociedad se puede organizar más fácil, porque son, digamos, unidades territoriales más pequeñas, pero la sociedad en los gobiernos locales es una sociedad mucho más activa de lo que ocurre a nivel federal. Son sociedades quizá, insisto, de manera intuitiva, están empujando para tratar de tener mejores sociedades, más equitativas, más inclusivas, y es algo que hay que analizar con mucho cuidado y entender, porque el cambio está dándose desde ahí, y creo que esas sociedades, cuando las vamos agregando, podemos ir logrando, digamos, un país más consciente y más participativo. En los gobiernos locales, concretamente en los municipios, las sociedades municipales son sociedades muy activas.
conforme vas avanzando en los 3 niveles de gobierno, parecería que este impulso participativo o se pierde o se diluye y cuesta más trabajo lograr esta organización, aunque se está dando también. Yo lo que te diría es que volvamos la mirada hacia abajo, aprendamos de esas experiencias y quizá, digamos, gradualmente podamos ir viendo cómo esa sociedad activa puede ir también generando muy buenos resultados en términos de gobierno, de buen gobierno, de abajo hacia arriba. Naturalmente, y yo creo que esto tenemos que irlo asimilando, debatiendo, procesando, ponderando, de cómo la sociedad y las organizaciones en el ámbito local tienen cada vez un mayor dinamismo, mayores iniciativas, y que lo tienen que asumir los gobiernos locales, el gobierno federal, las legislaturas locales. Yo creo que estamos en una dinámica que tenemos que seguir impulsando, promoviendo, pero explicándonosla, con el objeto de que efectivamente vayamos por los rumbos, pues yo diría, pues más adecuados y que se traduzcan, que se reviertan en beneficio de la sociedad. Reconociéndola, así es, reconociendo sí, claro, que eso está sucediendo, no negándola y aprovechándola, Sí. que es algo que no necesariamente está sucediendo. Desde luego eso es así. Pero visto desde los enfoques, Berta, nosotros debatimos sobre la gobernabilidad, sobre la gobernanza, pero se trata de un asunto de procesos interdisciplinarios o que obedecerían a diferentes enfoques. Quizá valdría la pena también entrar un poquito en materia sobre esto. Para analizar la gobernabilidad hay muchas perspectivas válidas. En este curso, uno de nuestros objetivos es mostrar algunas de estas perspectivas. Por ejemplo, cómo la gobernabilidad se puede analizar históricamente. Por ejemplo, comparar la gobernabilidad en un México, por ejemplo, de partido dominante, que estuvo, por ejemplo, el Partido Revolucionario Institucional gobernando, y comparándola con una gobernabilidad actual, digamos, en que ya hay alternancia en el poder. Eso implica un enfoque histórico. ¿Cuál es la ventaja de un enfoque histórico? Que nos permite ver los cambios, pero también nos permite ver las cuestiones que a pesar de los cambios se siguen conservando. Si hay todavía, en México hay un cambio en los gobernantes, pero hay cosas del pasado que todavía sobreviven, como por ejemplo lastres de subdesarrollo que no ha sido posible vencer. Entonces el enfoque histórico nos permite entender tanto lo que está cambiando y evaluarlo y ver su importancia, porque sí es muy importante la alternancia, pero también considerar lo que se conserva. Otro enfoque para ver la gobernabilidad y para comprenderla es lo comparativo, o sea, ver a México en relación a otros países, ¿no? Por ejemplo, Brasil, Argentina, Chile, que son los países, digamos, con los que hay mayor similitud por el nivel de desarrollo, por la capacidad institucional. Precisamente uno de los programas del curso se va a dedicar a eso, a ver la gobernabilidad en México en relación y en comparación con estos, digamos, otros países. Hay un debate, por ejemplo, algunos señalan que vale la pena comparar solo casos similares, por ejemplo, como serían de países que tienen más desarrollo, que tienen capacidad gubernamental, que tienen capacidad institucional. Sin embargo, hay otros que piensan que también se puede ir a casos más, digamos, contrastantes, que sería, pues, por ejemplo, tomar a México respecto a otros países. La diferencia sería que cuando uno toma, digamos, sociedades, digamos, más similares, el análisis puede ser más fino y puede uno llegar a mayores conclusiones. Entonces es importante también ver México en relación a América Latina y entender su grado de gobernabilidad. Finalmente somos parte de un continente donde en México por muchos años tuvo un papel muy importante y este análisis comparativo nos puede iluminar sobre esta cuestión, digamos, de la gobernabilidad. Otro enfoque que puede permitir entender, incursionar en la gobernabilidad sería el enfoque empírico, donde las ciencias sociales han avanzado tanto, donde se trata de inclusive medir la gobernabilidad y decir, bueno, esta gobernabilidad depende de la capacidad del gobierno para, digamos,
tomar una serie de decisiones, cuestión que se pueden medir. También del grado de acuerdo que los gobernados tienen con, digamos, con el gobierno, y aquí entraría todo lo que Mari Carmen ha mencionado, que vivimos una época actual en que cada vez hay más participación horizontal y más, digamos, participación de los gobernados en las decisiones del gobierno, que hacen que el gobierno también tenga que responder a sus demandas de manera creciente, ¿no? Magnífico. Ingredientes de carácter histórico, de carácter comparativo, de carácter empírico, en fin, son una serie de factores, elementos que me parece que se conjugan o debemos de conjugar para ir adentrándonos en los procesos, en los conceptos que son fundamentales. Se ha hecho también, por ejemplo, referencia a cómo se da la gobernabilidad, el papel del ámbito de lo privado, del ámbito de lo social. Yo creo que son aspectos fundamentales, Ricardo, que creo que vale la pena que también lo estemos compartiendo con nuestro público, cómo se dan este tipo de interacciones entre este tipo de esferas en torno a la gobernabilidad y gobernanza. Me parece muy importante lo que señalas, porque algo que hemos aprendido ya a raíz de un buen tiempo y sobre todo de crisis que han implicado transformaciones es que el Estado, el gobierno y la administración no son toda la unidad de lo público. Ya lo público no descansa solamente en ellos. Lo público es un concepto que se reparte, vamos a decir, entre instituciones de la sociedad e instituciones del Estado. Y con eso entonces nosotros vemos un auge muy importante de la iniciativa individual, del ámbito de lo privado, un ámbito muy importante del mercado, el económico y el político, y el social también, un ámbito muy importante de organizaciones no gubernamentales, de grupos que tienen una labor muy importante de colaboración en términos altruistas, de apoyo, la lucha por derechos civiles o por demandas sociales. Creo que el universo de la llamada sociedad civil hoy día se ha multiplicado, es más diferenciado, es más interactivo y por lo tanto es más complejo. Y esas características nos obligan a pensar que el viejo método de parches y remiendos de gobernar en otros tiempos hoy día ha sucumbido. Seguro. Hoy tenemos que usar en el mejor sentido de la palabra el término reinventar la gobernabilidad o renovar la gobernabilidad, algo que aluda a nuevos problemas, a nuevas demandas y a nuevos enfoques. Y esto incluye, Roberto, algo muy importante, no solo el análisis académico, pensemos también en las clases políticas y en los administradores de los estados. Ahí está el punto clave en buena medida de lo que un país puede ser o no puede ser. Y abajo la participación social diferenciada y de organizaciones, desde luego que tiene una tarea muy inmediata clave, saber colaborar, saber articular, saber ser corresponsable. Pero yo sigo insistiendo, no obstante esto, que la labor de conducción del gobierno es irrenunciable. Ahí tienen que haber la gente más capacitada, con mayor habilidad y destreza, para convertir, por ejemplo, el problema en cooperación, el rezago en progreso, la falta de calidad de vida en aumento de calidad de vida. Todo un conjunto de retos, de dilemas, de desarrollos que hoy nos indican que tenemos que estar muy alerta ante nuevos referentes y nuevas realidades. Por eso me parece que el enfoque multivariado de la gobernabilidad, sociedad, grupos, lo macro, lo micro, me parece fundamental para no dejar esto únicamente en manos, como decía en la época de Porfirio Díaz, de los científicos de la conducción pública. Yo creo que hemos pagado ya errores muy graves al descansar todo esto en los estados, los sobrecargamos, les pusimos más demandas que recursos, tuvimos la gran crisis fiscal de los años 70 y 80, y es una lección que no debe volver a repetirse. Yo creo que hay que buscar la forma de cooperación, un poco acordamos de Daniel Bell, de cooperación social, de cooperación pública, que nos permita aprovechar recursos, iniciativas y capacidades, y que nos permita una gran interacción de diversos ámbitos de la vida social y la vida pública, y entonces tendríamos un conjunto de mejores opciones y mejores capacidades de respuesta. Insistiendo, yo creo que los esquemas, efectivamente, como decía Mari Carmen, de verticalidad, de alta burocratización, yo creo que hoy son inviables. El mundo lo está demostrando, México lo está demostrando, y hay que entender muy bien la lectura de los problemas coyunturales, de los problemas estructurales, que nos van diciendo que vamos por otros caminos, por otros senderos, que nos obligan a revisar permanentemente todos los instrumentos y las capacidades de buen gobierno.
Claro, recupero algunos de los elementos que tú señalas y en el caso particular de nuestro curso, sí queremos y estamos tratando y estamos logrando una interlocución con organizaciones políticas, con organizaciones sociales, con el ámbito académico, espero que también con el ámbito social, para debatir estos asuntos pues, que definitivamente son asuntos públicos que nos afectan, en donde todos tenemos algo que aportar para ir construyendo una gobernabilidad más democrática, una gobernanza inclusiva, una gobernanza que efectivamente recupere toda esta serie de elementos para conducirnos como país en mejores senderos. Mari Carmen, en estas cuestiones y recuperando varios asuntos de lo que hemos tratado ahorita, a nivel de las ciencias sociales, a la política le interesa, a la sociología, a la administración pública, todo este tipo de asuntos de la gobernabilidad. Tú incluso has promovido debates bastante interesantes a nivel internacional sobre la gobernanza, sobre la administración pública. Me gustaría que abundaras en esta perspectiva. Bueno, mira, yo lo que diría es que estos modelos pueden anclarse, digamos, en prácticas reales en la medida en que la sociedad sea una sociedad más participativa, etcétera. Esto, digamos, el elemento fundamental para lograr esto tendría que ser de alguna manera la educación. Yo hablaba, digamos, y soy, digamos, una convencida de que en los gobiernos locales el impulso de la participación social se ve de manera mucho más visible. Pero ¿qué pasa a nivel de gestión? Necesitamos gobiernos mucho mejor preparados, mucho más capaces, mucho más, digamos, mucho más abiertos también a lo que sucede en el mundo, que no necesariamente está sucediendo así. Ricardo aludía a la necesidad de gobiernos conductores. Estos gobiernos conductores no pueden ser nada más gobiernos conductores porque son gobiernos, sino porque tienen que ser muy hábiles en la conducción político-administrativa, y esta habilidad tiene que estar sustentada en capacidades probadas. De ahí nuestro entusiasmo ahora un poquito apachurradón respecto a lo que está pasando con el servicio civil de carrera. Los servicios civil de carrera lo que hacen es proporcionar la posibilidad de capacidades probadas para que los funcionarios sean los mejores para esos puestos. Los mejores, y no solo los mejores, sino los más honorables, los más comprometidos con la idea de servicio público, etcétera. Esto es una de las herramientas que urge que se pongan en marcha, por ejemplo, a nivel de gobierno local y de gobierno estatal. Mientras nosotros no tengamos gobiernos capaces, y capaces quiere decir montados en habilidades y capacidades probadas, y que no llegues ahí por todas las viejas razones de las viejas prácticas de los gobiernos autoritarios, me estoy refiriendo a compadrazgo, nepotismo, etcétera, sino que llegues a esos puestos porque tienes la voluntad, digamos, de servir, pero no solo eso, sino la capacidad para hacerlo, en un mundo mucho más complejo de lo que sucedió antes, porque hoy, si no volteas hacia el entorno externo, vas a quedarte como una unidad autárquica que va a ser incapaz de resolver problemas, porque no se resuelve nada más con los recursos propios, sino con haciendo, digamos, allegándote recursos que puede haber en otras latitudes. Esto le imprimió una complejidad a nuestra gobernanza que si no somos capaces de enfrentar, seguramente no vamos a poder ser capaces de lograr esta gobernabilidad democrática, porque, insisto, la gobernanza es uno de los insumos para poder tener gobiernos capaces de resolver problemas, pero no nada más resolver problemas, sino resolverlos de manera justa, equitativa, etcétera, etcétera. Esta complejidad requiere capacidades, y estas capacidades tienen que ser capacidades probadas. Magnífico. Quiero comentarles a nuestro teleauditorio, a quienes están inscritos, que el diseño que tenemos para nuestro curso incorpora naturalmente los medios actuales. Tenemos una página web que va a aparecer en pantalla. Yo les invito a que la estén visitando permanentemente. Tenemos un espacio para un foro de discusión, al que también los invito a que participen,
Vamos a estar, ahí tenemos ya nuestra página, tiene las ligas suficientes para saber el perfil de nuestros participantes, de nuestros panelistas, los objetivos, en fin. Tenemos ya estructurado esto con el objeto de que mantengamos efectivamente una interacción que nos levante fuertemente, no solamente el curso, sino que sea del más alto interés para todos y cada uno de nosotros. Brevemente, y antes de despedirnos, porque ya estamos llegando al final de nuestro primer panel, vamos a ver en pantalla muy brevemente algunas conclusiones de lo que hemos debatido en este momento. Entonces les voy a pedir a los compañeros que están en el estudio que nos hagan favor de una muy breve síntesis de nuestra primera sesión. ¿Qué tal, Roberto? Saludándote con el gusto de siempre y desde luego a nuestros amigos que ahora en este curso de actualización nos siguen de gobernabilidad y gestión pública. Para concluir esta primera sesión, se dice que, conforme al tema de gobernabilidad, hoy en día es de gran relevancia debido a que la distribución del poder que actualmente se vive es realmente importante, por lo que el concepto de gobernabilidad, de acuerdo a lo que nos menciona el doctor Ricardo Valle, es la capacidad de gobernar. Sin embargo, con los diferentes cambios que vive la sociedad, es indispensable contar con una administración pública abierta que brinde una mejor calidad de vida. En este sentido, la gobernabilidad debe tener las siguientes características: un gobierno de manera horizontal, incluyente y participativo, es decir, un gobierno capaz de incluir la interacción de diversos actores, los cuales permitirán contribuir a que el gobierno pueda satisfacer las necesidades de la sociedad. De igual forma, que el gobierno sea eficaz y justo, manteniendo así una distribución social. Y para quienes están inscritos en este curso de actualización, la actividad a realizar para la siguiente sesión es la siguiente que ustedes ven en pantalla. ¿Por qué considera usted que es importante para un estudiante o profesional de la ciencia política o social o un militante de la política tener en cuenta los fenómenos de la gobernabilidad y de la gobernanza? Eso lo van a poder ustedes también corroborar con la segunda actividad, que es: si usted tuviera que hacer un estudio de un tema relacionado con la gobernabilidad o con la gobernanza, ¿qué tema seleccionaría y por qué sería que lo hiciera así? De igual forma, eso lo puede usted enviar el trabajo al correo de conideaap@hotmail.com. Regresamos contigo, Roberto. Muchas gracias, Jonathan. Bueno, estamos a escasos 2 minutos de cerrar nuestro programa. Yo desde luego les agradezco profundamente su participación, pero me gustaría unas ideas muy sintéticas de esta primera parte, Berta. Medio minuto. La gobernabilidad es un tema cada vez más importante, implica ir más allá de la capacidad de gobernar, implica atender a las necesidades elementales de los gobernados. Excelente. Sin eso no puede haber gobernabilidad ni puede haber estabilidad. Excelente. Mari Carmen, por favor. Bueno, yo creo que el reto, digamos, que tenemos como gobierno y como sociedad es tratar de que efectivamente estas ideas y estos modelos se conviertan en prácticas sociales reales y, digamos, que presionen hacia resultados mejores. Magnífico. Ricardo. Pues quizá tomar conciencia de que es un asunto muy complejo que comprende la relación Estado-sociedad, gobernantes gobernados, estructuras de gobierno, administración pública y sobre todo mejoramiento sustancial y continuo de la calidad de vida. Excelente. Pues no me resta más que agradecerte, Berta, tu participación, Mari Carmen, Ricardo, a nuestro público televidente. Los invitamos a que cada martes de 9 a 10 de la mañana estén con nosotros, hagan sus preguntas, hagan sus planteamientos, de tal forma que podamos conocer cuáles son sus apreciaciones, intercambiarlos e incorporarlos a los contenidos de nuestros sucesivos paneles que vamos a tener en los 4 módulos en que está organizado nuestro curso: Gobernabilidad y Gestión Pública en el México del siglo XXI. Muchas gracias, un saludo también a nuestro equipo aquí del CET, de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia, y a nuestro equipo de producción. Muchas gracias nuevamente, muy amables, gentil.